y contento de estar aquí. Un mensaje para compartirles, el cual espero que os haga bien. Les voy a relatar una historia de dos personajes que están entrelazados para poder luego sacar una verdad. Espero que, a veces lo digo, espero que no les aburra el relato, pero ustedes quédense con el relato porque es edificante. Amén. Amén. Hace muchos siglos, un hombre extraño vivió en la tierra árida del desierto. Su ropa era tosca, hecha de piel de animales. Su dieta era aún más extraña. La componían insectos y miel de abejas. Desde su temprana edad le dio las espaldas a la civilización. Pero un día salió de la aridez del desierto y se fue a la brisa de un río. No vino vestido de realeza, pero traía el mensaje del reino. Para sorpresa de todos, era elocuente y osado. Hablaba a gritos. Las personas temblaban al oírlo. Su voz no era suave, pero era santa. Sus palabras, lejos de calmar el alma, exponían las heridas. Criticaba los errores, las injusticias, la manipulación de los pequeños por los grandes, la hipocresía religiosa. Por primera vez en la historia, alguien llamó a la casta más noble de religiosos raza de víboras, bellos por fuera pero venenosos por dentro. Porque el hombre del desierto no vino a entretener, vino a confrontar. El mensaje del hombre del desierto no buscaba aplausos, buscaba arrepentimiento. El hombre del desierto era tan osado que ni siquiera dejó de atacar al violento gobernador de aquellas tierras, a Herodes Antipas. Este hombre le dijo a Herodes lo que el cielo aplaude y lo que la tierra teme: no te es lícito tomar esa mujer. Tal osadía le costó cara. No tardó mucho en ser decapitado. Le cortaron la cabeza. Su nombre era Juan y le apodaban el Bautista. Pero mientras su cabeza caía en un plato, su alma subía a la presencia de Dios. En la tierra Herodes silenció a Juan, pero el cielo se puso de pies para recibirlo. A Juan no lo decapitó un rey de barro, pero lo recibió y lo coronó el Rey eterno de gloria. Juan no murió encima de un púlpito, pero predicó con su vida hasta el último latido de su corazón. Pero antes de cortarle la cabeza, sus ideas contagiaron a muchos. Desde los más grandes hasta los más pequeños, las personas de toda Judea, de Galilea y de Jerusalén se amontonaban para oírlo a las orillas del río Jordán. Sus palabras cambiaban la mente de las personas. Las gentes entraban a las aguas del río Jordán para ser bautizados y escribir una nueva historia. Después de 450 años de silencio, la sonrisa había regresado. El cielo parecía cerrado, pero Dios no estaba ausente. Las profecías dormían, pero no estaban muertas. Juan no hizo de su ministerio un espectáculo, Juan trajo dirección. No vino con lujos, vino solo con una voz. No trajo luces, trajo arrepentimiento. Juan lo único que encendía era la conciencia de los pecadores. Juan fue el amanecer después de una larga noche. Fue el eco de Dios diciendo: no me he olvidado de ninguno de vosotros. Cada palabra de Juan era un golpe de martillo. Cada palabra de Juan irradiaba eternidad. Juan no fue brisa, Juan fue viento fuerte. No fue melodía, fue algo más que eso, fue trompeta de Dios. Juan no hizo milagros, pero con su mensaje estremecía a todos los que le oían. Juan fue el despertador de una generación dormida. Con la aparición de Juan, el reloj profético comenzó a funcionar. Comenzó la cuenta atrás hacia el Calvario. Pero cuando todos lo admiraban, cuando todos exaltaban sus ideas, vino la gran sorpresa. Juan habló del hombre de sus sueños, del hombre que ocupaba el escenario de su mente. Todos se quedaron paralizados con sus palabras. Juan estaba predicando de alguien que todavía no había visto, pero su espíritu ya ardía por él. Dijo que esa persona era tan grande que él no era digno de desatarle la correa de su calzado. ¿Qué hombre era ese al que Juan daba un estatus que ningún rey jamás pudo tener? Y es que Juan nació y creció al margen del sistema social. No se había contaminado con las vanidades y las arrogancias de la época.
Juan era un tractor sin frenos, que había venido para revolucionar el alma humana. Juan preparó al pueblo para recibir al Verbo hecho carne, al Emanuel, al Dios con nosotros, a Jesús de Nazaret. Juan era el obrero que allanó el camino por donde caminaría el Salvador. En un mundo dormido, Juan gritó: ¡despierten! Que el Mesías se acerca. Porque Juan no vino a brillar, sino a señalar dónde estaba la luz. Porque el sueño de Juan no era brillar, el sueño de Juan era ver resplandecer a nuestro Cristo. Nadie de los que estamos aquí hemos sido llamados a brillar. No ha sido llamado a brillar cantando ni predicando. El único que tiene que recibir toda la gloria es Él. Es necesario, señores, es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. ¿Saben cuál es el Evangelio? Muérete tú y que viva Él. Pero antes de que Jesús apareciera, los seguidores de Juan pensaban en cómo sería el Mesías, en cómo sería el ungido de Dios, que libertaría al ser humano de su cautiverio. El pueblo soñaba con un gran Mesías, un Mesías que los viniera a libertar de la esclavitud y de la sumisión a Roma. El hombre de los sueños de Juan se volvió el hombre de los sueños del pueblo. Voy a repetir esto. El hombre de los sueños de Juan se volvió el hombre de los sueños del pueblo, de miles de personas. Pero el tiempo pasaba y el Mesías anunciado no aparecía. Pero un día, mientras Juan estaba bautizando, un hombre apareció discretamente. Parecía uno más entre la multitud. Nada lo distinguía de los otros. Sus ropas eran comunes. No venía acompañado de una escolta. Sus movimientos eran apacibles y no revelaban el poder de un rey. Allí estaba nuestro Cristo. El creador entre las criaturas. El que purifica mezclado con los que buscan limpieza. El cordero sin tacha entre ovejas heridas. La palabra hecha carne, haciendo fila para ser bautizado como uno más. La palabra hecha carne, haciendo fila para ser bautizado como uno más. El rey se metió en la fila para que tú pudieses entrar en el reino. Pero ese no podía ser el Mesías anunciado por Juan. No se parecía a la imagen que las personas habían hecho de él. El pueblo esperaba a alguien sobrehumano, pero este era un hombre tan normal. Esperaban un hombre con el semblante de un rey, pero su rostro estaba quemado por el sol y sus manos endurecidas por el trabajo. No había agresividad en sus movimientos, pero sí que había mucha dulzura en sus ojos. No venía con una espada en su mano, venía con compasión en su mirada. En sus ojos no había juicio, en sus ojos había redención. El hombre que habría de cambiar el destino de la humanidad estaba escondido en la piel de un carpintero. Nunca nadie tan grande se había hecho tan pequeño para hacer tan grande a los hombres. El hombre de los sueños de Juan estaba allí, pero nadie se dio de cuenta. Entonces, las miradas de los dos se cruzaron. Juan se quedó helado e interrumpió su discurso. Nada en el aspecto exterior de aquel hombre indicaba que era el Mesías, pero de alguna forma, Juan sí que lo supo. Sus ojos se posaron en Jesús de Nazaret contemplándolo atentamente. Juan no lo conocía en persona, pero sí lo conocía en espíritu. Y ahí estaban, el mensajero y el mensaje. La voz que clama y el verbo encarnado. La antorcha y la luz eterna. Los ojos de Juan deben de haberse llenado de lágrimas. Tantos años habían pasado y tantas noches mal dormidas esperando a este hombre único. Y ahora estaba allí, real, delante de sus ojos. Fue como un relámpago de luz en medio de la noche más oscura. Su alma se inundó de esperanza.
Esperanza para los miserables, para los desesperados, para los que habían perdido la motivación de vivir, para los aquejados de trastornos emocionales, para los ansiosos y abatidos, porque donde había carga, Cristo trajo descanso. Donde solo había letra, Cristo trajo espíritu. Donde había sombra, Cristo trajo luz. Apareció Jesús y la esperanza volvió a tener rostro. Apareció Jesús y la esperanza volvió a tener rostro. Al ver a Juan paralizado, la multitud cayó en un absoluto y total silencio. No entendían qué estaba ocurriendo. Solo sabían que de repente el rostro de aquel hombre valeroso llamado Juan se había transformado en el rostro de un niño. Parecía que Juan estaba viviendo el momento más feliz de su vida. La mansedumbre de Jesús lo contagió. Juan cambió el discurso e impresionado dijo una frase poética que ha marcado una época. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. El hombre de quien no era digno de desatar la correa de su calzado era un cordero manso que moriría por él y por todo el mundo. El dedo de Juan apuntó al Cordero de Dios. Las palabras de Juan, cuando apareció Cristo, confundieron a la gente. ¿Cómo que un cordero? ¡Juan! ¿Cómo que un cordero? El pueblo no esperaba un cordero. Ellos esperaban un poderoso rey que los libertara del poder opresor de Roma. La gente quería libertad, seguridad y comida en la mesa. El pueblo lo que quería era un analgésico para aliviar el síntoma. Pero Jesús daría el remedio, el antibiótico que iba a eliminar la infección del pecado. Ellos querían un reino temporal, pero Jesús les quería dar un reino eterno. Porque Jesús vino a darnos, no vino a darnos las migajas, vino a darnos el cielo. No nos prometió un trono de oro, pero nos prometió una eternidad. El pueblo, señores, quería acabar con Roma, acabar con Roma. El pueblo quería acabar con Roma, pero Jesús quería acabar con el pecado. Ellos querían un trono donde poder sentarse, pero Cristo vino a enseñarles la cruz. Esperaban a un rey en un caballo y él entró por Jerusalén montado en un burro. El pueblo quería que condenara a los pecadores. Condena a los pecadores, condénalos, muerte a los pecadores. Pero Jesús vino a sentarse y a comer con ellos. Amén. Gloria a Dios. Porque la solución no era más fuerza. La solución era más amor. Amén. La solución no era más fuerza, la solución era más amor. Con Dios las cosas no se hacen a la fuerza. Con Dios las cosas se hacen por amor. Jesús no vino a darles lo que pedían, Jesús vino a darles lo que necesitaban. Amén. Ellos esperaban un rugido, pero llegó un susurro de amor. Esperaban juicio, pero vino la misericordia. El hombre de los sueños de Juan no era el hombre de los sueños del pueblo. El hombre de los sueños de Juan no era el hombre de los sueños del pueblo. Juan no anunció un rey con una corona de oro. Juan no anunció un rey con una corona de oro. Juan anunció un cordero con una corona de espinas. Él no vino a la tierra para sentarse en un trono. Cristo vino a la tierra para colgarse de un madero. Ellos esperaban un conquistador y apareció un siervo. Esperaban un libertador, pero apareció un redentor. Esperaban guerra, pero apareció la gracia. Deseaban a un león rugiendo y apareció un cordero ensangrentado. Esperaban un rey con una espada, pero apareció un siervo con una toalla y que se arrodilló a lavar los pies de los que le iban a traicionar. Pero el cordero, no te confundas, no fue atrapado. El cordero fue entregado. No le vencieron, él se ofreció. No lo cogieron por sorpresa, él vino sabiendo que moriría. Cristo no fue víctima, fue ofrenda voluntaria. Cristo no fue víctima, fue ofrenda voluntaria. Cristo en la tierra no reinó desde un trono porque no había en la tierra un trono que fuese digno de él. Cristo en la tierra reinó desde el madero. Su trono no fue de oro, fue de madera y sangre. Su corona no fue una corona de perlas y diamantes, su corona fue de espinas. Pero la corona de espinas no le quitó majestad. Al contrario, esa corona reveló que él era el verdadero rey. Reinó sin ejército. Reinó sin ejército, pero desde la cruz desarmó al infierno entero. Y no solo eso, venció a la muerte.
Su cetro fueron los clavos, su púlpito fue la cruz, porque solo el verdadero rey puede vencer muriendo. ¿Sigo? Después de que Juan lo presentó, todos esperaban un gran sermón de Cristo, una buena carta de presentación. Pero Jesús optó por el silencio y se sumergió en el Jordán para ser bautizado. Y el agua tembló porque el hombre que creó los mares entró en ella. El agua abrazó al inocente y el Jordán contuvo la respiración. Durante siglos el Jordán había visto pasar a profetas, había visto pasar a pecadores, había visto muchos milagros, pero nunca había sentido tan cerca el Jordán, la eternidad. Y allí se manifestó la Trinidad al completo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el cielo, que había estado callado durante 450 años, rompió su silencio para decir con gozo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque el cielo no podía callarse cuando vio a su Hijo humillarse. Y Jesús salió del agua, los árboles se inclinaron y el viento se arrodilló, y el río Jordán supo que el cielo, señores, había tocado la tierra. El Mesías ya estaba preparado para iniciar su ministerio, para enseñar el arte de vivir, para enseñarles el idioma del amor. Cuando Jesús comenzó a hablar, todos se quedaron atónitos. La inteligencia de Jesús era asombrosa. Hablaba con los ojos, nada se resistía a su encanto. Porque vale más el silencio de Cristo que los versos de los mejores poetas, que los pensamientos de los mejores filósofos. Solo hay un hombre capaz de amar con amor eterno sin decir ni una sola palabra. Maravillaba a los moribundos, a los abatidos, a los ansiosos, a los intelectuales, a los pensadores, a las mujeres de mala reputación. Juan preparó el camino, pero Jesús era el camino. Juan abrió las aguas, pero Jesús era la fuente. Juan no dejó escritos, pero su vida fue una carta leída por generaciones. La cárcel encerró a Juan, pero su llamado no tuvo paredes. El desierto fue su púlpito y la verdad fue su espada. Juan declaró: es necesario que él crezca y que yo mengue. Y cuando Juan cumple su misión, se retira. Y Juan desapareció como una estrella cuando brilla el sol. Y el que preparó el camino encontró el camino a la presencia de Dios. Y Cristo llamó a sus discípulos. No fue a buscarlos a los palacios, no los buscó entre los escribas, tampoco fue a encontrarlos a las sinagogas. Llamó a personas indoctas, rudas y agresivas. Llamó a Pedro, un impulsivo analfabeto e intolerante. Llamó a un corrupto recaudador de impuestos llamado Mateo. Llamó a un Jacobo osado, ambicioso e impaciente. Llamó a un Tomás que se creía que era autosuficiente y vivía en un mar de dudas. Llamó a un Judas que lo iba a vender. Jesús vino a sembrar eternidad entre pescadores y pecadores. No les hizo una invitación al éxito, sino a cargar una cruz. No les prometió un cielo sin tempestades, una vida sin fatigas o un camino sin dolor. No les prometió comodidad, pero sí compañía hasta el fin del camino. Y en los 3 años de su ministerio, estos discípulos no dejaron de fallarle, pero el amor de Jesús por ellos no desistía. Insistía una y otra vez en transformarlos, porque esto es lo que hace el Señor con nosotros. Tú le fallas y Él te levanta, tú te marchas y Él sale a buscarte, tú le das la espalda y Él te sigue amando. El amor de Dios no desiste de ninguno de los que estamos aquí. Nuestro Cristo nunca pedía cuentas por los errores, no estaba de acuerdo con sus errores, pero los amaba. Jesús no llamó a los preparados, sino que preparó a los que llamó. No escogió a los más sabios, escogió a los más dispuestos. Uy, escucha esto, no escogió a los más sabios, escogió a los más dispuestos. Y estos dejaron redes para atrapar almas, dejaron barcas para caminar sobre aguas, y los formó con palabra, con ejemplo y con corrección. A Juan, el hijo del trueno, lo convirtió en el discípulo del amor.
A Mateo le quitó la codicia y le dio la pluma del evangelio que más tarde escribió. Cristo no borró el pasado de Saulo de Tarso. Es más, dejó su pasado plasmado en las Escrituras para que todo el mundo lo conociera. Un pasado violento y vergonzoso. Pero a Saulo lo convirtió en Pablo. Y de una piedra hizo un precioso diamante. Jesús fue un escultor de la personalidad. No moldeó con barro ni piedra, moldeó el carácter, la voluntad, la visión y la fe. Jesús les quitó a los discípulos todo lo que les sobraba. Les quitó el orgullo, el temor, la mentira, la vanidad. Cada golpe de martillo que daba al carácter y a la personalidad no era un castigo, eran golpes de gracia. Las personas que más problemas nos están dando hoy, recibe una palabra, las personas que más problemas nos están dando hoy, en las manos de Dios pueden ser las personas que más alegrías nos den en el futuro. Creo en el escultor divino, creo en el que puede cambiar la personalidad de las personas. Jesús tomó a pescadores impulsivos y los convirtió en columnas del evangelio. Tomó a cobradores de impuestos y los convirtió en generosos seguidores. Tomó a un Pedro inestable y lo cinceló hasta ser una dura roca. No desistas de nadie, no desistas de tu esposo, no desistas de tu esposa, no desistas de tus hijos. El escultor divino puede cambiar la personalidad de los que te rodean y hacer un ambiente mejor. Donde tú ves fallos, él ve un propósito. Donde tú ves ruina, él ve cimientos. Donde tú solo ves pasado, él ve un glorioso futuro. No huyas del cincel, estás en manos del maestro y la obra que él comenzó, la va a acabar en gloria. Dios no forma vasijas para luego desecharlas. Aleluya. Porque su fidelidad no depende de tus acciones ni de lo que tú hagas. Su fidelidad depende de quién es Él. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Uy. Jesús no fue comprendido. El pueblo no lo entendió. Ellos querían que salvara su país, pero Jesús vino a salvar sus almas. Esperaban un guerrero, Antonio, y llegó un cordero. Esperaban a un rey con una corona de oro y llegó uno con una corona de espinas. Esperaban poder, pero él se arrodilló a lavar los pies. Muchos no creyeron, porque no podían imaginar un Mesías que muere. Muchos no creyeron porque no podían imaginar un Mesías que muere. Los líderes religiosos lo rechazaron porque vieron que les rompía el molde que habían creado. Jesús no descendió del cielo a la tierra para satisfacer caprichos religiosos o políticos. Voy a decir esto otra vez. Jesús no descendió del cielo a la tierra para satisfacer caprichos religiosos o políticos. Jesús no se alineó con los poderosos. Jesús se inclinó ante los quebrantados. Jesús descendió para establecer su reino eterno. El pueblo quería un Mesías a su medida. El pueblo quería un Mesías a su medida, pero Dios envió uno a la medida suya. Cuando Jesús entró por Jerusalén, el pueblo cantaba: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero cuando se dieron cuenta de que Jesús no cumplía sus expectativas, el pueblo cambió el canto. A este no, soltar a Barrabás. Y empezaron a cantar: crucifícale, crucifícale. Cambiaron de canto porque Jesús no se ajustaba a lo que ellos querían. El pueblo hizo una construcción en su mente de un Mesías que no se correspondía con la realidad. El pueblo hizo una construcción en su mente de un Mesías que no se correspondía con la realidad. Conclusión: el pueblo
se decepcionó. Se decepcionaron con el Mesías. Y ahora, si me dejáis, aplico la verdad del relato. El Dios de los cielos no es el Dios de tus pensamientos. La pregunta es, ¿qué clase de Dios has dibujado en tu mente? ¿Qué construcción has hecho de Dios? En ocasiones hemos idealizado de una forma a Dios que no se corresponde con la realidad. A veces hemos sido como este pueblo. Hemos formado una idea en nuestra mente de cómo tiene que comportarse Dios con nosotros y con los que nos rodean. Hemos construido en nuestra mente un Dios conforme a nuestros deseos y nuestras necesidades. El Dios que siempre dice sí no es el Dios de la Biblia. El Dios que siempre dice sí no es el Dios de la Biblia. Por mucho que nos duela, nuestros deseos en muchas ocasiones no son los deseos de Dios. Escucha bien lo que voy a decir. Dios no está comprometido con tus planes. Dios no está comprometido con lo que tú has planeado. Dios está comprometido con su propósito. No podemos hacer un diseño de Dios a nuestra manera. A Dios no se le puede medir. Dios no cabe en tus medidas. Dios no se rige por nuestros conceptos. ¿Cuáles son tus conceptos? No se rige Dios por ellos. Dios no se puede construir. Cuando el pueblo quiso construir a Dios, hizo un becerro de oro. Querían un Dios visible, manejable, algo que pudieran manipular. Pero Dios no es el yo hago lo que tú quieras. No es el Dios de la varita mágica. Dios no es tu sirviente ni tu secretario. Dios no está para complacerte, Dios está para formarte. No puedes reducir a Dios a tus ideas. Hoy voy a decir una palabra que a lo mejor, cuando reduces a Dios a tus ideas, estás adorando a una imagen falsa. Hay gente que tiene una construcción tan pobre de Dios, de un Dios que es el que me ayuda, es el que me levanta, un Dios que está para satisfacer nuestras necesidades. Hay gente que tiene una imagen de Dios tan baja, tan pequeña, que a veces, sin darse cuenta, están adorando a un Dios que no es el Dios verdadero, parece. Esto lo digo como expresión, y si te lo quieres tomar literal también. A veces adoramos como a un Dios que no conocemos. Parece que estamos adorando a una imagen falsa, porque a veces Dios no es lo que nosotros pensamos. La pregunta es, ¿te sirve a ti Dios o le sirves tú a Él? Si cuando te arrodillas solo pides, si solo das gracias por todo lo que te da, entonces te está sirviendo Dios a ti. Pero hoy te vuelvo a preguntar, ¿te sirve a ti Dios o le sirves tú a Él? No te alimentes de cosas que Dios no quiere hacer. No todo lo que deseas es todo lo que necesitas. A veces nos alimentamos de nuestros deseos humanos y luego culpamos a Dios por no cumplirlos. Esto es muy corto. Nos alimentamos de nuestros deseos, no de los deseos de Dios, y luego cuando Dios no cumple esos deseos que nosotros hemos alimentado, nos enfadamos con Dios. No confundas tus deseos con su voluntad. Amén. Dios no puede bendecir lo que Él no ha ordenado. No todo lo que parece bueno es voluntad divina. Dice Santiago 4:6, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No te emociones con cosas que no han nacido del corazón de Dios. Escucha bien lo que te voy a decir. Dios no es un proveedor de caprichos. La fe mueve montañas, pero no mueve caprichos. Y ahora escucha esto. Debiéramos de darle gracias a Dios por todas las puertas que nos ha cerrado. Debiéramos de darle gracias a Dios por torcer nuestros planes. Debieras de darle gracias a Dios por alejarte de personas. No me llaman, se han ido y no me llaman. Es que no me llaman, Dios mío, ¿qué es esto? Que se va el otro, que se va la otra, que han hecho un cumpleaños, que no me han llamado, no me han llamado, no me han llamado. ¡Ay! A lo mejor es Dios protegiendo
protegiéndote y alejándote de esas personas. Amén. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Amén. Aunque al principio duelan. Escúchame bien lo que te voy a decir. Oramos y hablamos y soltamos palabras y le decimos a Dios, dame dirección, que se cumpla tu propósito en mí. Llévame por el camino que tú quieres. Dame dirección. Le pedimos dirección a Dios y si tuerce nuestros planes, nos enfadamos. No te enfades. Si Dios ha torcido tus planes cuando le estás pidiendo dirección a Dios, que Dios, en muchas ocasiones, contesta. Y a veces Dios mueve piezas que tú no ves. Uy, lo voy a decir otra vez. A veces Dios mueve piezas que tú no ves. Escucha bien y recibe esta palabra de Dios. Lo que tú llamas fracaso es Dios rescatándote. Dios arruinó tu plan para salvarte de un desastre. No fue el diablo quien arruinó tu plan. Te reprendo, diablo, ha sido tú. No fue el diablo el que arruinó tu plan. Fue Dios quien lo corrigió. En las bodas de Caná se quedaron sin vino. Quedarse sin vino era una nache, una vergüenza. En ese tiempo, Peter, quedarse sin vino en una boda era de últimos del mundo. Y en las bodas de Caná se quedaron sin vino. ¡Qué lache, qué vergüenza! ¿Saben qué hizo Dios? Dios transformó el agua en vino. ¿Y saben qué pasó? Se quedaron sin vino. Transformó el agua en vino y los novios ni se enteraron. No se enteraron de que faltó el vino, ni se enteraron de que Jesús hizo el milagro. ¿De cuántos milagros y de cuántas ruinas te ha librado Dios? Y ni te has enterado. De cuántos accidentes te ha librado Dios y ni te has enterado. Cuántos caminos ha torcido Dios porque eran de perdición y ni te has enterado. Cuántas noches Dios nos ha guardado cuando dormíamos y no nos hemos enterado. De cuántos accidentes nos ha librado Dios y no nos hemos enterado. Escúchame bien, no todos los milagros que hace Dios hacen ruido. Yo para mover esta hoja así, levanto todo para que la gente me vea y me aplauda, pero es que Dios no necesita ni que le admiren ni que le aplaudan. Dios trabaja en silencio y Dios te ha librado de muchas cosas sin hacer ruido. Si supieras de todo lo que te ha librado Dios, no te quejarías tanto. Algún día, en la eternidad, cuando estés en el cielo, Dios te mostrará todas las ruinas de las que te salvó. Y te tendrás que caer de rodillas por cada no que hoy no entiendes. ¿Escuchas lo que voy a decir? Le adorarás más en el cielo por lo que impidió que por lo que permitió. Lo que acabo de decir. Le adorarás más por lo que impidió que por lo que permitió. Hoy Dios te dice, no mires tanto lo que no he hecho. Hoy no mires tanto lo que no he hecho y ponte a ver lo que sí estoy haciendo. Mi silencio no es ausencia, es trabajo invisible. Cambia tu foco de atención. Hoy te dice Dios, no soy yo el que se tiene que hacer a tu imagen, eres tú el que se tiene que hacer a mi imagen y semejanza. Yo no soy el barro eres tú y yo soy el alfarero. No eres tú el que me tienes que dar a mi forma, soy yo el que te moldeo conforme a mi propósito. Dios no está obligado a explicarte el porqué de cada herida. Dios no va a sanar cuando tú quieras. Dios no va a abrir las puertas cuando tú lo digas. Dios no va a reparar todo lo que tú estropeas, que estropeas mucho. Dios no necesita tu aprobación ni tu aplauso para actuar. Dios no se sienta en un trono con un buzón de sugerencias para que tú escribas ahí, eches y le digas, a ver si haces esto, aquello y lo otro. Dios no se sienta con un buzón de sugerencias. Él es el creador y tú eres el creado. Él es la voz que ordena y tú eres el polvo que obedece al llamado. Él reina y tú adoras. Él es el arquitecto y tú eres el edificio. Él es el dueño del tiempo y tú eres el que tienes que esperar. Él no se equivoca y tú te equivocas. No podemos cuestionar al Dios que vio nuestra vida entera antes de que respirásemos por primera vez. ¿Y si te dijera, estoy acabando, y si te dijera que ese no de Dios que tanto te dolió,
si te dijera que ese no de Dios que tanto te dolió fue el abrazo más grande que Dios te ha dado? Y si te dijera que esa puerta que Dios cerró no fue un castigo, sino un muro que puso Dios para que tú no te cayeras al precipicio. Dios no la abrió, porque del otro lado no había bendición, había destrucción. Ese trabajo que parecía perfecto, Dios dijo no, porque sabía que te ibas a perder en él. Cada no de Dios ha sido un escudo. Cada no de Dios ha sido un acto de amor. Cada no de Dios ha sido misericordia. Así que deja de llorar por lo que no pasó. Deja de llorar por lo que no pasó y ponte a adorar por lo que Dios evitó. Amén. Volvemos al principio. El pueblo no entendía a Jesús. Sus discípulos discutían sobre quién era el mayor mientras él solo pensaba en la cruz. No le entendieron cuando lloró. No lo entendieron cuando se dejó arrestar. No lo entendieron cuando no se defendió. No lo entendieron cuando salió un sábado. No lo entendieron cuando tocó a leprosos. No lo entendieron cuando perdonó a pecadores. Mientras los rechazaban, él perdonaba. Mientras lo escupían, él amaba. Mientras lo crucificaban, él no dejaba de pensar en ti. No lo entendieron. No lo entendieron. ¿Saben por qué? Porque su amor era demasiado grande para una mente tan pequeña. Imposible, con una mente tan pequeña, querer entender un amor tan grande. A Jesús no le entendieron. Y hoy aún hay gente que sigue sin entenderlo. Pero un día, todo ojo lo verá. Y toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, se tendrán que doblar y tendrán que confesar que Jesús es Dios. Ese día ya no habrá preguntas. Se sabrá de forma clara quién es Jesús. Ese día no se discutirá sobre teología. Nadie pedirá ninguna prueba. Nadie lo podrá ignorar. No se hablará de calvinismo. Tampoco se hablará de denominaciones. Ese día se caerán las máscaras. Lo escondido se hará público. Ese día la verdad será la luz que nunca se va a apagar. Se sabrá que Él fue Rey, que fue Salvador y amigo de pecadores. Alfa y Omega, Cordero y León. El Rey que vino y el Rey que vuelve. Y ese día las coronas caerán al suelo y las bocas que lo negaron temblarán y todo el mundo sabrá que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Verbo eterno hecho carne, el que fue, el que es y el que será, el juez, el Rey y el Señor. Y ese día no se puede retrasar, ya está marcado en el calendario divino. Y cuando llegue ese día entenderás de verdad cuánto te amó Jesús. ¿Cuánto te amó Jesús? Ese día todas las heridas se sanarán y todo sacrificio que has hecho tendrá sentido. La mirada de Jesús te atravesará. La mirada de Jesús te atravesará y ya nada volverá a ser igual. Verás sus manos traspasadas y entenderás que cada clavo fue por ti. Verás su costado abierto y entenderás que su corazón fue roto para salvar el tuyo. Y entonces ya no habrá preguntas. Solo habrá lágrimas. Solo habrá adoración. Y tendrás que susurrar: gracias, Jesús. Ahora lo entiendo todo. Amén. Ahora lo entiendo todo. Ánimo, fuerza, adelante, que Él viene pronto. Uy, 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 Él viene pronto. Dios viene pronto. Dios viene pronto. Dios viene pronto. ¡Maranatha! ¡Maranatha! Él viene a por los suyos. Amén. Hasta aquí la palabrita del niño Jesús. Un aplausito y que Dios os bendiga.
conmigo a Moisés.